Te voy a decir algo que probablemente no te guste. Puede que estés gastando dinero en suplementos para tu caballo, que no sirven absolutamente para nada. Sí, así de claro. Y no solo eso. Podrías incluso estar perjudicando su salud, sin darte cuenta. Porque entre vitaminas, minerales, polvos mágicos y productos con nombres imposibles, es muy fácil perderse. Y más aún si quieres lo mejor para tu caballo. Y ojo, no es culpa tuya. La industria de los suplementos equinos mueve millones y sabe exactamente cómo venderte soluciones que suenan perfectas. Pero quédate conmigo porque en este vídeo te voy a enseñar cómo distinguir lo que tu caballo realmente necesita de lo que es puro marketing disfrazado. Vas a aprender qué suplementos sí tienen sentido, cuáles son peligrosos si te pasas y por qué muchos de los más populares no hacen absolutamente nada. Y si tienes un caballo de deporte, esto te interesa todavía más, porque aquí es donde más dinero se pierde sin resultados reales. Vamos a empezar por lo básico. Antes de hablar de suplementos, tienes que entender una cosa clave. Tu caballo ya tiene una dieta base, y esa dieta base, si está bien planteada, cubre la mayoría de sus necesidades nutricionales sin necesidad de añadir nada más. Sí, incluso la proteína. Mucha gente cree que necesita suplementarla, pero un buen heno, especialmente si incluye alfalfa, ya aporta suficiente. Solo en situaciones concretas, como caballos en entrenamiento intenso, gestación o lactancia, las necesidades aumentan de verdad. Y aquí viene el primer error: añadir suplementos sin haber analizado lo que ya come tu caballo. Es como tomar medicinas sin saber qué tienes. Ahora sí, hablemos de los suplementos nutricionales, los que realmente tienen sentido cuando se usan bien. Aquí entran vitaminas, minerales y en algunos casos aminoácidos, básicamente nutrientes que el caballo necesita sí o sí. Por ejemplo, si el suelo de tu zona es pobre en ciertos minerales, tu heno también lo será, y ahí sí tiene lógica suplementar. Pero cuidado, porque aquí viene la parte peligrosa. Suplementar en exceso puede ser peor que no suplementar. Vitaminas como la A o la D, y minerales como el selenio o el yodo, pueden volverse tóxicos si te pasas. Y sí, cuando digo tóxicos, me refiero a problemas graves de salud, incluso riesgo de muerte en casos extremos. En cambio, otras como las vitaminas del grupo B no suelen ser peligrosas, pero muchas veces son simplemente un gasto innecesario. Por cierto, si te interesa aprender a cuidar mejor a tu caballo sin caer en mitos ni gastar de más, suscríbete ahora, porque aquí hablamos claro. Vale, hasta aquí lo lógico. Pero ahora viene la parte más polémica: los nutracéuticos. Este nombre suena muy científico, pero básicamente son productos que prometen efectos casi medicinales sin ser medicamentos. Mejor rendimiento, menos fatiga, articulaciones perfectas. Suena increíble, ¿verdad? El problema es que muchos de estos productos no tienen evidencia científica sólida que respalde lo que prometen. Por ejemplo, sustancias como la creatina o el MSM han demostrado, en muchos casos, no aportar mejoras reales en caballos. Otras como la coenzima Q10 o el HMB siguen en estudio, pero no hay conclusiones claras todavía. ¿Significa eso que todos los nutracéuticos son inútiles? No necesariamente, pero sí que debe ser extremadamente crítico. Vamos con los errores más comunes que se ven constantemente en cuadras y concursos. Error número 1. Pensar que más suplementos significa mejor cuidado. Es justo al revés en muchos casos. Error número 2. Combinar varios productos sin saber qué contiene cada uno, duplicando dosis sin darte cuenta. Error número 3. Confiar en promesas de marketing sin mirar estudios o evidencia real. Error número 4. No analizar el forraje. Esto es básico, y casi nadie lo hace. Y el último, usar suplementos para compensar una mala alimentación. Eso no funciona así. Al final, todo se resume en algo muy simple. Tu caballo no necesita todo lo que el mercado dice que necesita. Necesita una buena base, decisiones inteligentes y menos impulsos de compra. Porque cuando eliges bien, incluso menos suplementos pueden dar mejores resultados. Si te ha gustado este vídeo y quieres más contenido real sobre caballos, suscríbete ahora y activa la campana, porque el próximo vídeo te puede ahorrar mucho dinero y algún que otro susto.